Bueno, a continuación vamos a examinar un canal, un programa de, de TVN que sacó en el año 2019. Creo que el estreno de este programa está preparado para el 19 de octubre, que fue precisamente la época, el día en que ocurrió todo el estallido social. Este programa, ustedes van a la página en YouTube y van a la página de TVN, al canal de TVN, y escriben prueba de humor. Y en este programa lo que van a hacer es tratar de contar la historia de Chile, pero con humoristas. Entonces aquí uno puede ver que hay una playlist en la que salen varios humoristas tratando de contar ciertos momentos de la historia de Chile. Kramer, por ejemplo, y el Guatón Salina. Y entonces tratando de hacerlo menos. La historia de Chile contada por un historiador, un periodista o un comediante. Bienvenidos a Prueba de Humor, el programa que desafía a los más destacados comediantes a contarnos la historia de Chile de una forma diferente. Vamos en búsqueda de nuestro primer comediante y nos avisan por interno que es muy famoso y talentoso. ¿Quién será? Ahí viene, apúrate. Hola Estefan, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bueno, y el programa consiste en eso, les piden a los humoristas que vayan haciendo clases y que en esas clases la hagan con humor y que sigan una rúbrica con criterios, y esos criterios van a ser después medidos para ponerle una nota al, al humorista. Entonces tenemos varios humoristas aquí entre medio, y ahí pueden ver ustedes al Lagarto Murdoch, y todos ellos, bueno, van haciendo escenas diferentes. Entonces, otro lugar en lo que pueden tener acceso a esto es, vamos a esperar los 3 segundos que nos pide acá, es la página TVN dedicada a NTV, que es como una especie de canal secundario que tiene por televisión digital, el TVN. Y acá también tenemos la disponibilidad para ver esto. Pero el canal que en mayor cantidad de capítulos tiene es el canal de TVN en YouTube. Entonces acá ustedes pueden ver a varios humoristas. Aquí lo que yo puedo decir es, por ejemplo, los vi todos, excepto uno que no está disponible, que es el de un humorista que se llama Arturo Ruiz Tagle. Pero acá podemos ver aquí a Belén Mora y Sergio Freire. Y bueno, acá haciendo la reseña del Sergio Freire, este es un humorista que salió de un programa que se llama el Club de la Comedia. Y bueno, la presentación de Sergio Freire fue bastante buena, muy innovadora en ciertos aspectos. Tuvo un buen dominio de la voz, etcétera. Entonces, la pregunta que todos se podrían hacer es ¿de qué nos sirve ver esto? Y es una alternativa a ver una clase de historia clásica, o es una alternativa para que tratar de acercar la historia de Chile a las comunidades que estén viendo esto. Entonces acá podemos ver a varios artistas, y lo interesante de esto es que cuánto los profesores de historia podemos obtener de aquello, de esta de este programa. Entonces aquí yo hice una especie de revisión de cómo lo hicieron cada uno y qué podríamos decir. Por ejemplo, de Sergio Freire, que lo hizo bien, tenía un buen dominio de voz, etcétera, y ahí ocupó la técnica del estudiante exponiendo. Sergio Freire se disfrazó como de estudiante y empezó a exponer. Entonces eso le dio una mayor dinámica y una mayor flexibilidad al ocupar un lenguaje. Y por otro lado, en este capítulo tenemos a Belén Mora. Y aquí a Belén Mora, que es surgida del Morandé con compañía. eh, bueno, Belén Mora lo hizo bastante bien también. Eso sí, ocupó mucho garabato, y esa es la dinámica de este programa. Así que si uno pretende que, no sé, como apoderado quiere que los niños estudien historia, debe entender lo que esto lo hacen humoristas, y los humoristas ocupan el garabato como un recurso de impacto. Entonces, acá también hay garabato,
en ciertos momentos dicen garabato, a veces están censurados por la edición, pero dicen garabato. Y también se nota aquí también que para los profesores podemos ocupar la técnica de adquirir cosas, o sea, ocupar la adquisición de técnica que ocupan acá los humoristas. Entonces aquí a ella le tocó, a Belén Mora creo que le tocó la Quintrala, parece. Y justo, eh, bueno, ocupó mucho esto de llevarlo lo del pasado, que hubiera hecho la Quintrala en el tiempo presente. No me recuerdo bien si fue la Quintrala o no la que hizo la Belén Mora. Pero el tema es que, bueno, los estudiantes después dan sus opiniones sobre cómo lo hizo ella y al final el profesor da la nota que merece la humorista. Otro aspecto aquí, por ejemplo, en del lagarto Murdoch, en el que está el lagarto Murdoch y Paul Vázquez. Bueno, Paul Vázquez lo conocen todos de ser parte del dúo Dinamita Show. Muy conocido, muy exitoso a fines de los años 90 y también esta generación lo conocía bastante. Entonces a él le tocó también un tema. Hay una cosa que aquí que Paul Vázquez dice que le gusta la historia y eso es algo muy común dentro de los humoristas. Muchos dicen que le gustaba mucho la historia y que era su ramo favorito, al igual que el lenguaje. Entonces, bueno, también está presente eso. Y con respecto a cómo lo hizo Paul Vázquez, bueno, lo hizo con mucha interacción con los estudiantes. Fíjese que esto es una clase, una sala de clase real, a veces la mancha en la pared, los papeles acá arribita indicando los horarios, etcétera. Entonces, como se puede indicar, fueron llevados a terreno real, no un terreno preparado. Ahora eso sí, tuvieron a estudiantes de tercero y cuarto medio que ya están más controlados, más preparados y quizá eligieron los mejores. Pero el tema es que sí, estuvieron muy bien el hecho de que estuvieran interactuando mucho con los estudiantes y que le hicieran preguntas y que esa es la dinámica del humorista, hacer participar al público, no solamente sacándole risas, sino también haciendo que interactúe. Aquí no ocupó garabato Paul Vázquez. Y en el caso del morro de Arica, o sea, del caso de Murdoch, Murdoch tuvo que hacer la presentación sobre el morro de Arica, sobre la toma del morro de Arica. Y en ese caso él lo hizo súper bien. Tuvo mucha dinámica, además que ahí como se puede ver ocupó muchos recursos y fue muy divertido. Pero lo principal de todo es que aquí con el lagarto Murdoch se da muy fuertemente el abordaje de los OAT, del objetivo de aprendizaje transversales. Y se refirió mucho a este tema de que en el pasado hubo guerras, pero actualmente hay mucha amistad entre los países, hay mucha hermandad latinoamericana, ya son cosas del pasado, no hay por qué mantenerse en rencilla en el presente. Por lo tanto, aquí tenemos un tema que aborda Murdoch de muy buena manera y que generalmente los humoristas también lo abordan dentro de sus rutinas, pero es interesante ver cómo desde una persona que no trabaja ejerciendo como profesor, como docente, también evidenciar esa temática es súper notable. Acá también tenemos otro momento en que, por ejemplo, tenemos acá a Rodrigo Salinas, que es más conocido como el Guatón Salinas, creador de varios personajes en el Club de la Comedia también, y también participante de 31 minutos. Entonces, bueno, con él, en este caso, él tuvo dos apariciones en este programa. Participó en 2 capítulos y en los 2 capítulos no les fue muy bien. Fue un poco más relajado, se le empezó a descontrolar el curso, hubo violencia, en el sentido de que unos estudiantes se pegaron entre sí, pero bromeando, pero hubo violencia. Y ahí se notó también cuánto es necesario para los humoristas controlar al público, si es que van a hacer este tipo de dinámicas con estudiantes. Por el hecho de que, bueno, él ocupa un lenguaje respetuoso con respecto a los garabatos, pero el tema es que no pudo controlar en cierto momento a los estudiantes. Y eso generó que el profesor tuviera que intervenir ahí y tuviera que hacer el trabajo de mantener en orden al curso. Apareció en 2 programas y en los 2 programas no le fue muy bien. Y eso va evidenciando que tampoco es tan fácil.
Y acá tenemos al Kramer, Stefan Kramer, que participó también sin ninguna vestimenta, pero sí haciendo imitaciones de varios personajes. Y acá es donde se tiene que mencionar el hecho de que el, con- habla súper bien Kramer, pero cuando imita a personajes como Arturo Vidal, al Mago Valdivia, a Medel, y eso provoca que tenga que hablar difícil, de la forma en que hablan los futbolistas, que generalmente hablan mal, y por lo tanto habla mal, y así cuando él quería dar a entender una idea haciéndose pasar por un futbolista, no se entendía la idea porque no hablaba bien. Entonces es necesario indicar que este capítulo de Kramer tiene 1 millón de visitas. O sea, es bastante grande. Y acá Kramer tuvo que abordar la conquista de Chile, me parece. Entonces, claro, eso fue la temática de este programa. Pero lo principal es el hecho que debo mencionar acá, es con respecto al uso de las técnicas de los humoristas. Por ejemplo, acá tenemos a Mauricio Flores, que es muy conocido por personajes como Meloni Melame, como Tony Svelte, como, como varios personajes más de Morandé con compañía, pero el hecho es que lo interesante de este programa es que como estos humoristas que están acostumbrados a lanzar garabatos, a hacer talla de doble sentido, a hacer preparación eh, para un público que no necesariamente está adecuado a mantener una compostura, sino que tiende a tener una descompostura, no estar buscando que el humorista sea educado. Y acá el tema es cómo Mauricio Flores va a tener que hacerlo, va a tener que exponer a un curso, a un curso de tercero medio, cuarto medio, una idea, un tema, sin recurrir al doble sentido ni al garabato, que son recursos esenciales en un humorista del tipo de Mauricio Flores. Entonces, en este capítulo estuvo súper interesante cómo lo hizo el Mauricio Flores para adaptarse al curso y no hacer tallas de doble sentido muy fuertes. Fue muy gracioso porque le tocó la conquista del Estrecho Magallanes, un tema un poco más rebuscado, muy difícil. Dijo alguna grosería y lo importante acá es entender que todos los humoristas tienen uso del lenguaje y defendieron el hecho de que ocuparan lenguaje, o sea, la grosería como un recurso del lenguaje. Pero el tema es que los profesores le indicaban que el lenguaje, si bien es cierto, incluye en el vocabulario habitual de los jóvenes los garabatos, en un contexto educativo como es en un colegio, no se deben ocupar garabatos, porque lo que se apunta con el contexto educativo es educar. Es educar y subir el nivel tanto del estudiante como del lenguaje que ocupa el estudiante. Y si se ocupan garabatos, se está recurriendo a palabras que tienen otro sinónimo que puede ocuparse también y que no necesariamente es un garabato. Es un garabato. Por lo tanto, aquí Mauricio Flores tuvo que afrontar también el hecho de que tuvo que reducir en gran cantidad los garabatos, pero bueno, ahí el tema es que acá se notó Mauricio Flores un dominio del escenario, pero no tanto de los estudiantes, y la profesora en ciertos momentos también tuvo que abordar la situación, porque también a la profesora apenas podía soportar la situación en dos aspectos: en el aspecto de los estudiantes y por otro lado en el aspecto de controlar a Mauricio Flores para que no dijera tantos garabatos. Y aquí es donde se produce esta situación. ¿Y cómo hacemos para que el exponente no incluya ese tipo de recursos cuando él está acostumbrado a ocupar esos recursos? Entonces aquí la temática que aborda Mauricio Flores y que recurre generalmente con respecto a las preguntas a los estudiantes, y que eso hace que también sea muy interactivo y no sea tan monótono. Finalmente, eh, se sintió como que estaba muy emocionado por enseñar, y también se sintió y también recurrió a los objetivos de aprendizaje transversales, lo cual es bastante significativo al momento de entregar un trabajo en historia. Y la otra que estuvo en ese capítulo, la otra humorista que estuvo en ese capítulo, fue la Chiquilla Guayo, que a ella le tocó asumir un tema bastante complejo, que es el tema del centenario, de la celebración del centenario.
¿Y por qué es complejo? Porque generalmente cuando uno aborda el tema del centenario se cae en un problema de cuándo es la independencia de Chile. Si es el 18 de septiembre de 1810 o es el 12 de febrero de 1818 o es después de la salida de O'Higgins o después en 1829, cuando se produce cuando se produce la independencia total de Chile, cuando se conquista Chiloé por parte de Ramón Freire. Entonces es el tema. Y a él le tocó asumir ese tema y lo asumió bastante bien. Ahora, el tema es que también hablaba muy rápido. Dijo muchos garabatos, pero hay que entender que esta humorista salió a la fama por participar en el Festival de Viña. Bueno, ya era famosa por haber participado ahí, pero el tema es que se hizo más conocida todavía por el hecho de que fue muy grosera al momento de realizar su show en el Festival de Viña, tanto que quedó como estigmatizada por ese lenguaje, por el uso de ese tipo de lenguaje. Y por lo tanto aquí cuando se le entregó la oportunidad de hacer una clase, de inmediato saltaron la alarma y le decían todos que no ocupara garabato. Bueno, aquí ella también se puede indicar acá que preparó una presentación, un PPT, un PowerPoint. Y eso fue bastante diferente porque no todos los humoristas en todos los capítulos que vi, no todos ocuparon PPT, fueron muy pocos, fueron 2 creo. Entonces acá, bueno, es importante destacar el hecho de que haya ocupado recursos visuales. No así, por ejemplo, Mauricio Flores, que fue solamente exposición oral. Ya, volviendo al tema. En otro análisis del hecho, acá por ejemplo tenemos a Ernesto Belloni, que bueno, acá está el lagarto Murdoch que hizo una presentación, y Ernesto Belloni. Y Ernesto Belloni hay que tener en consideración que es un humorista que también ocupa la grosería, que también ocupa lo ordinario, lo vulgar, ocupa también el doble sentido, pero de manera fuerte, y es muy conocido en el mundo del humor por eso mismo. Entonces, pedirle que haga una clase, que trabaje en torno a un tema histórico que ya es fome de por sí y más encima tenga que restringir su uso de vocabulario, entonces no le quedan muchas opciones. Así que en una alternativa lo que él hizo fue traer otro personaje, y en este otro personaje, como se puede ver acá, va a traer a su ayudante o ayudante, que sería, no ayudante, es como otro personaje que genera checopete dentro de su show y que se llama el poeta. Y acá el poeta lo hacen pasar por... el humor se vuelve lo dirige hacia humillar al personaje que representa el poeta. Entonces aquí se apoya un poco y aquí se genera un poco más parecido al show que hace normalmente en el programa de Morandé con compañía. Pero hay que considerar que el Che Copete, que hace el nombre artístico de Ernesto Belloni, ocupa mucho el tema del doble sentido y también la interacción con mujeres. Y aquí hay varias actitudes en que el Che Copete casi cayó en una actitud funable, en que si un apoderado atento hubiera estado ahí más incisivo, quizá lo hubiera funado, quizá lo hubiera pedido una explicación por la manera en cómo se refirió a ciertas niñas del curso de tercero y cuarto medio. Ahora, pongámonos en el contexto, esto es 2019, no 2022. Y 2019 era un año en que estaba a punto de explotar todo el estallido social, etcétera, pero también era un año en que la situación de los profesores tampoco era tan observada con lupa, lo que ocurría dentro de la sala de clases, como es en la actualidad. Siguiendo con las revisiones, aquí acá tenemos también la segunda vez que vino el Rodrigo Salinas, pero también estuvo otro humorista que fue aquí el que le dicen el guatón de la fruta, Gustavo Becerra. Y bueno, también estuvo bastante bien Gustavo Becerra, le metió harto contexto, pero le faltó crear continuidad, es decir, como saber si esto pasó, qué consecuencia tuvo, y después de esa consecuencia cómo se desenvolvió en otra situación. Eso fue lo que generalmente, pero como les digo, este es un programa bastante entretenido, y sobre todo para los profesores, que podemos sacar ideas de esto, y que podemos sacar algunos consejos. Por ejemplo, aquí del Edo Caroe. Edo Caroe es humorista y es mago, pero Edo Caroe tiene un humor muy tóxico, es un humor muy agresivo, muy
sarcástico y que tiene mucho de decir cosas muy fuertes para la televisión. Entonces aquí hubo un tema que en este capítulo, por ejemplo, en el que él ocupó también otro recurso que fue la magia. Y acá se notó también el hecho de que está muy atento también el que está adelante. Pero en Edo Caroe se va a sentir como que es más profesor que humorista. No va a tirar tanto humor. Y el hecho, y la razón es porque Edo Caroe tiene ese humor fuerte, ese humor agresivo. Entonces, ¿qué tanto se puede poner el humor o un humorista en una sala de clase y que puede ejercer sus funciones de humor? Entonces, bueno, también pusieron humoristas muy antiguos, como estos de acá, el Humbertito y Gaspar, que para representar las risas. Porque había momentos en que los chistes de ellos eran muy fome o eran muy para personas mayores y no con mayor cultura que los niños de cuarto medio. Y por lo tanto no sacaban risa. Y aquí comenzó a aparecer en este programa la risa repetía que en los comentarios del programa salían, decían, no, se nota mucho la risa, se nota mucho la risa grabada, la risa forzada. Entonces, eh, aquí ellos tuvieron una buena decisión porque en un momento del programa tuvieron que cambiar la dinámica y ponerse a jugar con los estudiantes, hacerlos que se pararan, que se sentaran, que unos tomaron un bando, que otros tomaron otro bando, etcétera. Entonces, claro, eso es lo que hace un profesor cuando ve que su clase ya está siendo muy fome y nadie se está quedando atento y hasta uno mismo se está quedando dormido con lo que está diciendo. Entonces, claro, cambia la dinámica, se vuelve más juguetón. Y eso es lo que hicieron ellos, pero dentro de lo que hicieron se notó como ya una especie de risa falsa. Bueno, acá el tema va con respecto a algunos unos humoristas nuevos que son ya de la época de los monólogos, como en el caso de Fabrizio Copano. No es monólogo la palabra, stand-up, que es la palabra para decir show. Pararse y contar cosas graciosas. Y aquí Fabrizio le va a tocar un tema que es bastante difícil por el hecho de que aborda varias aristas políticas que es la historia de Diego Portales. Entonces, bueno, aquí se notó que él ya, obviamente, como es más joven, es como más, él quiere resaltar más que cumplir con el objetivo. Entonces, lo podríamos decir como que es más pinturita. Era garabatero en su discurso también, obviamente, porque está educado para dentro de la cultura actual de los jóvenes, pero le tocó leer la carta de Portales, que es más garabatera todavía. Creo que él también metió un poquito de garabato ahí entre medio. Y bueno, como se fue dando ahí algunas vueltecitas, se dio cuenta de que, o sea, el profesor de historia o profesora se dio cuenta de que no había contado totalmente la historia de Portales y porque finalmente lo terminaron matando. Y el otro que hay en este programa, que hay que decir, es el Palta Meléndez. Y el Palta Meléndez tuvo que hacer un tema que es muy rebuscado, que son los logros deportivos. Puede haberlo tocado muchos temas, pero este como que era más difícil de levantar. Y aún así, él tuvo una fluidez en su presentación. Dijo algunos garabatos, pero hay que contextualizar aquí, porque hay algunos chistes que los que tenemos más de 30 vamos a entender, porque sabemos cuál es el humor del Palta Meléndez y sabemos cuál es la importancia histórica del Palta Meléndez. Y me hubiese gustado tanto que hubiese dicho el profesor de historia en ese momento la importancia que tuvo Palta Meléndez para enfrentar los problemas políticos que habían en la época, porque Palta Meléndez era un humorista que hacía chistes políticos y lo terminaban pifiando en todas partes porque le gustaba tirar chistes políticos, pero eso hacía que se quebrara un poco el ambiente y que se distendiera, que hubiese más una capacidad para mirar al otro y abordar el tema. Entonces, esa es la temática. Aquí el Palta Meléndez, yo creo que le faltó un poquito más de reconocimiento por parte del profesor de historia, el hecho de que en cierto momento el Palta Meléndez aborda un tema de que hay momentos en la historia en que hay alguien que generalmente es un antecedente para un cambio futuro. Y el Palta Meléndez es un antecedente histórico para el cambio que hubo en los años 90, en el año 2000.
Las risas falsas ya abundaron cuando se presentaron humoristas que nadie conoce. Bueno, yo sé que no los conozco por el hecho de que no sé quiénes son. Pero por ejemplo, León Murillo, que fue más humorista, bueno, tenía una hermosa dicción, habló de la batalla de Maipú. Y empezó serio, pero después se fue acercando más al humor. Entonces la calidad de chistes que tiró era muy baja. Yo no lo conozco, no sé cómo son su humor. No sé si su humor es de stand-up grosero, como la Chiquiaguayo, o un stand-up un poco más controlado. Pero el tema es, o un stand-up político, como el de Fabrizio Copano, o agresivo, como el de Edo Caroe. Pero en este caso yo no sé cómo es él. Entonces realmente no sé cuánto tuvo que modificar de su discurso. Lo que sí hizo bacán y muy bueno fue ocupar recursos como un diario, una portada de un diario que pegó ahí en la pizarra y que era como contextualizado en la época de la batalla de Maipú. Entonces fue muy divertido. Lo único malo es que le hicieron hacer la batalla de Maipú en un colegio que no era de Maipú. Entonces los estudiantes no tenían tanta cercanía o no se pudo explotar tan bien el tema como si se hubiera realizado en Maipú. Y luego vino la Jenny Caballo, que, bueno, hay dos cosas aquí. La Jenny Caballo contó... Primero, yo no conozco a la Jenny Caballo. Y por otro lado, se notó que tampoco causó risas el estudiante, porque la cantidad de risas grabadas que hay en este capítulo fue enorme. Fue muy, muy grande. Y además de eso, a ella tuvo que hacer la quintrala, pero le tocó en un colegio de puro hombre, entonces tampoco se le restó mucho impacto, entonces fue muy grande el desafío. Y aún así, la única mujer que había en la sala, aparte de ella, era la profesora, y la profesora así también tuvo callada toda la clase, pero al final se intentó llevar un poco de protagonismo, y aquí es donde las redes sociales la terminaron como cuestionando que era una pesada. Otros decían que estuvo bien por la forma en que evaluó a la Jenny, porque la Jenny lo hizo mal, entonces necesitaba una mala nota, y no, que la profesora no tuvo sororidad. Entonces ahí está el tema, el debate es si la profesora fue pesada o no, y si la Jenny lo hizo bien o no. A mi parecer lo hizo mal la Jenny. Y ahí quedó el tema de cómo somos los profesores de historia, si somos pesados o no, si somos simpáticos o no. Otro humorista aquí que hubieron fue, bueno, Charlie Badulaque, que tuvo una época, los años 90, 2000, que era, o 2010, que era muy muy conocido, pero que en esta generación no lo conocen tanto. Entonces creo que uno de los principales llamativos fue los ratones que tiene colgado en el vestón. Pero de él lo que se puede indicar es que, bueno, aquí hubo una gran cantidad de risas falsas, y es por el hecho que Charlie tuvo que disminuir a la mayor cantidad el humor que él hace. El humor que él hace es muy fuerte, muy ácido. Entonces, bueno, acá a él le quedaban dos opciones: ser muy fome o arriesgarse a arruinarlo todo y tirar chistes ordinarios y garabateros, y de vez en cuando se le aparecieron chistes ordinarios y garabateros. Entonces, claro, estaba entre lo fome y lo vulgar, y los estudiantes también notaron que estaba vulgar. Entonces, bueno, aquí se indicaba que cuando uno lleva a un humorista a hacer clase de historia, como un experimento social, o como quieran decir, como un proyecto, el tema es que, claro, uno puede caer en la idea que es una gran idea para apoyar la historia, pero el tipo de humorista que va también va a tener que adaptarse su humor hacia un curso de cuarto medio o tercero medio y de niños. Entonces los garabatos no van, los dobles sentidos no van, la humillación a estudiantes no van. Acá, tanto así lo que le tocó al Charlie Badulaque, que el profesor se sentía un poco más movido que Charlie. Fue la nota más baja de todos los humoristas que estuvieron en las presentaciones. También estuvo acá Pato Pimienta, que contó que su apellido es Pimienta, realmente es su apellido. Entonces, bueno, Pato Pimienta lo hizo más o menos mal, pero se mandó un condor al de ocupar la palabra pajero. Eso no se ocupa en la clase, no se ocupa la palabra pajero, menos en un curso de jóvenes.
Entonces, bueno, de ahí también se ayudó un poco, le tocó un tema que era la incorporación de Chiloé a Chile, es decir, cuando se produjo la conquista de Chiloé por parte de las tropas patriotas para detener a los realistas que estaban ocupándola. Y aquí yo siento que le faltó un mapa, le faltó poner algunas cosas visuales. Hubiera aprovechado que andaba con un computador de apoyo. Y lo mismo pasa aquí, que hay muchas risas falsas. La que sí fue en cierta manera sorprendente fue esta humorista que se llama Bernardita Rufinelli, que, bueno, por suerte le tocó un buen colegio, que el Carmela Carvajal de Prat, donde las estudiantes están preparadas para esto, y le tocó un buen tema, que es la emancipación femenina, entonces se sentía muy cómoda. La forma de hablar era muy pedagógica, el uso de los tonos, de los énfasis, estuvo muy bien hecho, entonces se sintió eh, muy muy apropiada del tema y se sintió muy fluida al momento de transmitir ese tema a la estudiante. Entonces hubo mucha participación con la estudiante, mucho movimiento de mano, muchas expresiones no verbales, mucha comunicación no verbal. Creo que ella podría ser la más destacada de las que estuvo, de los humoristas que estuvieron junto con Kramer, pero Kramer no tanto, sino que le dejaría un poquito, pero a esta humorista fue creo que la mejor de todas. A pesar de que en ciertos momentos se sentía un tono muy petulante, un tono como muy de Ñuñoa. Bueno, esos fueron en simples palabras los que estuvieron, los humoristas que estuvieron en este programa. Hay que decir que, bueno, la mayoría de estos humoristas tienen cierto humor que a la gente le encanta, pero que en clases, en estudiantes de cuarto y tercero medio, estudiantes de cuarto y tercero medio son nocivos y son incluso punibles. Pero fue un programa que yo creo que es más útil para los profesores que para los estudiantes. Por el hecho de que para los profesores podemos sacar varias técnicas que ocupan aquí los humoristas y que pueden hacer que nosotros trabajemos mejores. Como por ejemplo, meter un chiste, hacer bromas, personificaciones. Yo sé que muchos profesores de historia lo hacen, pero hay profesores que no lo hacen y que son los fomes. Entonces cuando un profesor queda como fome, el contenido que quiere entregar termina siendo un contenido que tiene que adquirir obligatoriamente, no por gusto. Y hay que considerar que la historia hoy en día es muy importante por el hecho de que va a forjar futuras personas referenciales. En palabras simples, ¿para qué sirve la historia? Es para generar ciudadanos referenciales. Es decir, ciudadanos que funcionen como referencia. Cuando una persona sin educación tiene una duda, va a recurrir al que más sabe. Y el que más sabe, generalmente, es el es el más referente, es el más al que uno se recurre para averiguar algo. Entonces, los profesores de historia somos muy importantes y la historia es súper importante porque genera ciudadanos que son referentes. Y si nosotros hacemos que la historia sea fome, los estudiantes, la cantidad de estudiantes que van a salir del cuarto medio o de octavo que no son referentes porque no les interesó la historia va a ser muy grande y vamos a tener un cuerpo ciudadano muy débil, muy malo, muy penca, y por lo tanto vamos a tener un gobierno malo y penca, o vamos a tener una serie de dictadores, o vamos a tener demagogias o abusos de poder, etcétera, porque nuestros ciudadanos son pencas y por lo tanto nuestro gobierno está condenado a eso. Y no estoy diciendo que los gobiernos actuales, Boric, Piñera, Bachelet, sean pencas. Estoy diciendo que los ciudadanos, si no tienen un contenido histórico fuerte, no se vuelven referentes y por lo tanto la gente no tiene a quién recurrir cuando necesite saber información. Y cuando necesitan saber información es cuando más está en juego la política en Chile. Y la política en Chile está en juego al momento de las elecciones. Y si no hay nadie referente que ayude ahí, lo que va a hacer la gente va a terminar eligiendo personas pencas. Por suerte, no hemos tenido nadie penca actualmente en nuestros presidentes. Boric,
Piñera, Bachelet, etcétera, no son pencas porque son buenos presidentes, pero tenemos otros países vecinos o cercanos en los que sí los políticos son muy pencas y los líderes sobre todo son muy pencas, y por lo tanto ahí hay que tener consideración el hecho de que no queremos terminar en un país con hiperinflación o con desastres sociales o con una anarquía interna, etcétera. Bueno, eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien y los dejo. Adiós.